Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y en este caso de XRP y de Ripple. Quiero hacer una actualización geopolítica y económica de qué está pasando en el mundo antes de entrar a detallar punto a punto varias de las noticias que he ido encontrando sobre XRP en este momento. La guerra entre Israel y Palestina, pues realmente entre Hamas e Israel, ha generado que la gente tome una decisión de inversión con respecto a los bonos del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque cuando hay este estilo de riesgos, la gente está aversa al riesgo y toma la decisión de invertir en el activo que supuestamente es el más seguro o más líquido. Ese en general es contemplado como los tesoros americanos. Los tesoros americanos estuvieron la semana pasada, llegaron y tocaron casi el 4.90, 4.89 creo que estuvieron, y hoy cerraban alrededor del 4.64, lo cual son 24 puntos básicos con respecto a ese nivel. ¿Por qué pasa esto? Todo el mundo toma decisiones para estar como más tranquilos y entonces terminan moviendo todo el estilo de inversiones allí. ¿Y qué hace ese estilo de movimientos en el sector financiero? Hace que la gente, cuando ya las tasas no están tan llamativas, tomen sus activos y se retiren a invertir en acciones. Este es un movimiento que puede ser circular, vamos a ver qué pasa, pero termina la gente invirtiendo también en países con un poquito más de riesgo. Entonces, pasa inicialmente que son aversos al riesgo por la situación, se bajan mucho las tasas, después dicen, oiga, ya hay otros países donde puede haber más alternativas de inversión mejores que los bonos de tesoro o las acciones como tal. Eso termina pasando y también podría estar pasando con las criptomonedas. Lo que pasa es que no veo porque hay este sentimiento que les voy a mostrar en estas noticias que tengo acá, sobre todo en CoinMarketCap. Vamos a ver qué pasó. Pues el mundo de las criptomonedas tiene un global market cap de 1.07 trillones, ha bajado 0.4% en el último día y hace poquito estábamos en 1.09 trillones y veíamos el Fear Greed Index por encima de los 45 puntos, estamos en 42, está retrocediendo un poquito, entonces vamos a ver qué va pasando con Bitcoin como tal. Bitcoin está en 27.130, no había visto que había bajado tanto, ha bajado 1.8% en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días ha bajado 1.03%. Miren, en la última hora ha bajado 1.06%. Yo no había visto que había bajado tanto hasta ahora. Ethereum está en $1.559 y XRP como tal está en .4918. Rompió la barrera de los 50 centavos de dólar, bajando 1.68% en las últimas 24 horas y en la última hora ha bajado 0.91%. Estas son las cifras. Este posiblemente es el movimiento de arranque de día en Asia, que en este momento pues está de noche acá en Colombia, pero estamos arrancando viendo cómo va el movimiento en el arranque en Asia. Miremos el movimiento de XRP como tal. Estamos con un volumen transado de 647 millones de dólares aproximadamente. Ha bajado 34% con respecto a las últimas 24 horas. Esto ha bajado igualmente el market cap. Miren el bajonazo que se ve. Esto tiene que ver el último momento, lo que ha pasado. Rompió del punto 49.6 hasta el punto 49.2. Esto es una bajada muy fuerte en los últimos minutos. La última hora ha bajado todo esto. Entonces vamos a mirar puntos y noticias interesantes sobre XRP. Arranquemos primero con esta noticia que les tengo de Linkto. Esto es un proyecto que tiene de Venture Capital y que tienen a Ripple como parte de su plataforma. Ellos tienen muchos proyectos y entre ellos está la posibilidad de invertir mínimo con $2.500 en la preventa o en el pre-IPO que puede haber de Ripple como una private equity. Por lo tanto, acá anuncian que está volviendo Ripple a su plataforma que estuvo por fuera de la plataforma por un tiempo. Segunda noticia interesante, puede ser muy interesante saber que la directora CFO de Ripple tomó la decisión de retirarse.
Vamos a ver qué pasa. Ella tomó la decisión de irse a una empresa o un emprendimiento de healthcare, una clínica, y pues al final no creo que estuviera tan contenta siguiendo ahí, no hizo mayor noticia. Esta es una noticia que puede ser concebida como negativa en este sentido, viendo que uno de los directores del equipo se haya retirado. Noticia positiva es el enlistamiento de XRP y de otras criptos como Solana y como Matic en la plataforma de Repeat, que es un proyecto que tiene opciones sobre estas monedas. ¿Qué es una opción? Opción es que tengo la posibilidad de vender, de tomar un put o un call a una decisión o una apuesta a futuro de para qué lado se puede mover una moneda. Esto le da la opción a que XRP participe en este estilo de mercado, que puede ser muy positivo porque aumenta la cantidad de especulación alrededor de la moneda, y vamos a ver qué pasa con esta alternativa que me parece interesante. Otra noticia muy positiva que encontré en las noticias es que Bitstamp, en donde, mejor dicho, Ripple invirtió en Bitstamp, y Bitstamp es un exchange que está buscando socios y aliados en Europa, y ya ha hablado con 3 bancos europeos para ofrecer sus servicios de criptomonedas. Recuerden que si Ripple hace parte, que Ripple está invertido en Bitstamp, ellos le compraron una participación a, a un inversionista previo que creo que se llamaba Pantera, y entonces Bitstamp está buscando poder ofrecerle sus servicios de exchange a unos bancos europeos. Por el momento hay el acercamiento de Ripple con bancos americanos, pero no se ha podido porque hay muchos que están esperando a que se tome la decisión con respecto al juicio que viene. Ya casi empieza el proceso a principios de abril. En abril de 2024 va a haber una reunión. Le pide a las partes que se reúnan, el gobierno les pide que se reúnan por lo menos una hora previo al juicio, y también va a haber otro proceso en diciembre. Vamos a ver cómo les va con todo este tejemaneje. Y entre todas esas cosas hay una especulación entre la comunidad de XRP que se va a llegar a un acuerdo. Eso salió también acá en Crypto Basic, hablaron de ese acuerdo posible entre la SEC y Ripple para evitar llegar a un juicio. Lo veo difícil, la verdad, lo veo difícil, pero vamos a ver. Otra noticia interesante es esta, que hay un experto ex empleado de Ripple que explica cómo funciona el proceso de que Ripple haya manejado el precio y haya evitado que caiga mucho más. Entonces les quiero dar un detalle. En agosto del 2023 hubo una noticia, acá también en Crypto Basics salió, hablando de cuál era la posición con respecto al portafolio de Ripple con sus monedas. En el segundo trimestre, Ripple tenía 47 billones de XRP, un poco más, y en total tenía 41.9 billones en el escrow. ¿Qué es el escrow? El escrow es un fondo que está controlando la posición de Bitcoin, Bitcoin, de XRP, y que va repartiendo. Estaba decidido que eran 1.000 millones, 1 billón de monedas al mes. Lo que hace Ripple es que no las ha liberado completamente para evitar que el precio se vea afectado. Entonces va liberando unas y va aplazando el lanzamiento de estas monedas a futuro, y se espera que de aquí a 2-3 años se hayan repartido todas las monedas de XRP en el mercado. Acuérdense, son 100 billones las que estaban disponibles, y estábamos más o menos en unas 55 billones, pero lo que vemos acá es que hay en este momento disponibles en el escrow 41.9 billones de XRP. Este dato es importantísimo, salió en agosto, seguramente hoy en octubre el valor puede ser un poquito por debajo, puede estar alrededor de los 40 billones la cantidad de XRP disponibles en el escrow. Y el experto lo que hablaba era
cómo ha hecho Ripple para controlar el proceso. Los invito a que revisen Crypto Basic, que tiene información muy importante y muy relevante con respecto a todas las criptomonedas. Es un buen portal de noticias que está supremamente actualizado. Bueno, entonces no siendo más, los invito a que revisen mis videos, a que revisen si Ripple y XRP es una inversión que puede llamar la atención a ustedes a futuro. Yo sigo insistiendo y sigo apostándole que en mitad del próximo año, pasado el halving, vamos a ver a Ripple a $6. Posiblemente a final de este año vamos a tener en $20 o $40. Vamos a ver, quedan 3 meses para llegar allá. Estuvo en 80 centavos hace poco, llegamos casi a los 58 centavos durante esta subidita y ha ido retornando un poquito, pero pues yo sigo creyendo que puede ser una excelente inversión, por eso lo tengo en mi portafolio y por eso le hago seguimiento constantemente. Nos vemos en la próxima, no olviden darle like al video y suscribirse al canal.